Séptimo Congreso Internacional de Comunicación Universidad de Medellín, originando desde el Teatro Gabriel Obregón Botero en la ciudad de la eterna primavera. Continuamos con nuestros invitados especiales. Estamos con el doctor Ernesto Pérez Morán. Él es español, es doctor en comunicación audiovisual. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, ¿qué tal estás? Estamos igualmente con el doctor Alejandro Alzate. Él es doctor en investigación y producción artística, también de nuestra casa de estudios, la Universidad de Medellín. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, con ustedes vamos a hablar un poco acerca de su ponencia que giró, digamos, en torno a la importancia de la formación doctoral, pero igualmente de las migraciones de la imagen. Así que empecemos con el doctor Ernesto Pérez. Doctor, hay un comité doctoral en la Facultad de Comunicación. ¿De qué se trata para esas personas que no conocen todavía esta estructura? Muy sencillo, la idea de la universidad y de la Facultad de Comunicación y Lenguajes era lanzar un doctorado en comunicación. Estamos en el proceso y el comité doctoral realmente lo conformamos los 17 doctores que formamos, digamos que el grueso académico de la propuesta doctoral, planteando microcurrículum, planteando programas y planteando una oferta doctoral que se base tanto en las relaciones públicas como en las industrias culturales, que sea lo más atractiva posible, lo más desvestida de formalismos y más vestida de seducción, porque creemos que la investigación puede ser divertida a la par que rigurosa. Por lo tanto, aquí tenemos 17 doctores trabajando para plantear un programa atractivo, simplemente eso. Doctor, ¿para cuándo se plantea ese doctorado? Ahora mismo no hay fechas, tampoco sabemos si el título definitivo va a ser doctorado en comunicación, estamos viendo varias opciones para ver lo que puede ser más satisfactorio, sobre todo para la comunidad estudiantil, porque lo que queremos es plantear una oferta que sirva a los estudiantes. Yo siempre he pensado que el centro de la universidad debe ser el estudiante y así estamos planteando el doctorado. Estamos hablando de que en un año creo que deberíamos tener un planteamiento ya muy sólido. Bien, es un proceso entonces largo, profe. ¿Por qué formación doctoral? ¿Cuál es la importancia de tener una formación doctoral? Variada sobre todo. Por un lado, ahora mismo si quieres dar clase, en muchos países ya te están pidiendo doctorados, digamos que sea lo más práctico, ¿de acuerdo? Y después porque la investigación de alto nivel se desarrolla en los doctorados. En Estados Unidos las mejores universidades son aquellas que más doctores sacan cada año, que van a la promoción, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos tener doctores porque además son los que investigan, los que hacen avanzar el país, los que generan un indicador de desarrollo de país, y porque además investigar creemos que es un camino que debemos abrir al estudiante. Usted, en lugar de ir directamente al mercado laboral, usted tiene la opción de estudiar una maestría y después de estudiar un doctorado. La cuestión es esto que se llama los ciclos propedéuticos, de prolongar la educación más allá hasta llegar a la investigación de alto nivel. Muy bien, ahorita vamos a continuar hablando un poco acerca del doctorado. Continuamos con el doctor Alejandro Alzate. Doctor, la migración y la imagen han sido temas, columna vertebral de su investigación y de sus estudios. ¿Qué importancia adquieren precisamente estos temas, la migración y la imagen? Hay un tema bien complejo alrededor de esos dos contenidos, y es que estamos hablando de geopolítica. Ya cuando empezamos a analizar los temas, cuando hablamos de fronteras y cuando hablamos de relaciones internacionales, cuando hablamos de tratados, lo que revela esa serie de contenidos en imágenes, las relaciones norte-sur, las relaciones centro-periferia, pues ya es un tema político que realmente en esos contenidos, y como lo abordamos en la conferencia, fue de una manera abierta para invitar a los estudiantes a participar, a ir con estas preguntas y responderlas, pero realmente dentro de la imagen, realmente dentro de las fronteras hay un contenido muy fuerte geopolítico que finalmente permite reflexionar no solo desde el campo de la política en sí misma, de la ley, sino también desde las interpretaciones, desde la interpretación de los artistas, de la interpretación de los espectadores, desde las interpretaciones mismas de los colectivos que generan unos contenidos en unas zonas y otros contenidos en otras zonas, bien sea norte, sur, oriente, occidente, porque dentro de esas tesis, dentro de la tesis, dentro de mis estudios he incluido artistas de diferentes latitudes. Doctor, el documental, la imagen y la investigación, digamos que son pilares también, y creo que son términos que lo pueden definir. ¿Qué importancia adquiere el referente que usted utilizó, digamos, en la ponencia, que es Doris Salcedo? Doris Salcedo integra de una manera muy importante esa reflexión de los contenidos geopolíticos a través de otros contenidos, como una intervención en el Tate Gallery de Londres, donde ella dice:
el mundo está dividido, ¿cómo lo hago? Ella hace esta grieta en el Tate, su obra que se llama Shibboleth, y tiene también una actitud y un detonante que es: yo hago esta intervención en el Tate Gallery de Londres, pero si me dejan trabajar con arquitectos bogotanos. Obviamente en el Tate Gallery le dicen: no, si quiere romper el Tate Gallery, rómpalo con arquitectos ingleses. Y ella dice: no, si me dejan con bogotanos, rompemos la brecha entre nosotros y ustedes, que son los blancos. Y hay una forma, digamos, de congregar todo eso, y es a través del documental. ¿Por qué el documental en medio de tantos formatos y más ahora en las nuevas interacciones? ¿Adquiere relevancia? ¿Usted cree que Sí, tiende a perder? El documental es muy importante porque es arte y parte, es método y resultado. En ese sentido, un documental puede ser simplemente para estudio o puede ser un punto de llegada. Profe, finalmente, conclusiones, invitación a que la gente, digamos, siga sus estudios, y cómo puede servir igualmente a la facultad, a nosotros, los estudiantes. Yo creo que la invitación es esa: a no cortarse cuando tienen una idea de, bueno, yo quiero estudiar en este lugar o en otro lugar, o quiero ir a Asia, o quiero ir a Japón, quiero ir a China, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a Inglaterra. No verlo como algo muy alejado y siempre vincularlo con las preguntas que tienen, que ya si tienen las preguntas claras, los recursos, los lugares van a ir llegando. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, y continuamos hablando con el doctor Ernesto Pérez acerca de la formación doctoral. Los tiempos han cambiado, doctor. En un principio se pedía pregrado, digamos, las empresas demandaban simplemente un pregrado, ahora maestrías, doctorados. ¿Qué se viene? ¿Cómo ve usted el panorama en 5 o en 10 años? Sí, realmente la cuestión muchas veces es que siga girando la rueda, y que cuando todo el mundo, mucha gente puede tener un grado, hay que inventarse algo nuevo. Ahora mismo en Latinoamérica estamos ya con los postdoctorados, con cursos que evidentemente es un esquema que yo creo que no funciona, porque claro, se supone que ser postdoctor ya es mucho más, cuando realmente el salto cualitativo no es excesivo, porque suelen ser cursos de menor duración. Creo que viene, y espero que llegue, la desmitificación de los títulos. Eso que en España llamamos la titulitis, que es la obsesión por obtener un título. Yo creo que esto frenará, espero que frene, y bueno, que nos quedemos con los doctores, pero desde luego lo que la universidad creo que tampoco debe hacer es dejar fuera, por contratar a muchos doctores, y yo lo soy, me he beneficiado de ello, pero también a los profesionales. Entonces creo que necesitamos un equilibrio, y bueno, que pare un poco esta eclosión de títulos, o por lo menos que se mantenga, que sea algo sostenible y que podamos, con lo que podamos convivir. Muy bien, así es. Continuamos con más invitados. El siguiente es Javier Juárez. Él también hace parte de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, del comité doctoral, y es doctor en periodismo. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, el trabajo del doctor Juárez se centra en el género. Doctor, ¿cómo interpreta usted o cómo nos hizo ver el género como una construcción sociocultural? Bueno, como bien decías, tenemos un reto por delante, ¿no? Que es hablar de género, lo primero, para poder visibilizar, para poder actuar posteriormente, ¿no? Es verdad que en la actualidad tenemos una batalla con el lenguaje, que es lo que hemos querido abordar hoy, que muchas veces cuando hablamos de género, de perspectiva de género, habitualmente lo que vemos, lo que nos viene a la mente es lo que es el final, ¿no? En lo que desemboca ese desequilibrio, esas relaciones asimétricas y esa desigualdad, ¿no? Estructural que hay entre hombres y mujeres, desemboca al final en la violencia, ¿no? Pero lo que tenemos que trabajar, y es uno de nuestros empeños desde aquí, desde la universidad, desde el posgrado, desde la palabra, es precisamente abordar dónde nace esa diferencia, ¿no? Dónde nace esa discriminación, dónde nace esa desigualdad que además nos marca casi desde que somos pequeñitos, ¿no? Desde los colores que nos ponen cuando naces. Si eres niña, ponle rosita; si es niño, ponle azul. A partir de ahí se van creando todos esos estereotipos, todos esos roles que al final redundan en esa quiebra, ¿no? Donde se produce ese desequilibrio que se traduce en todo, en las relaciones personales, en lo personal, en lo laboral, y que se traduce en muchos casos y desemboca en la violencia, ¿no? Doctor Juárez, hubo un momento en la charla donde digamos que el público se sintió muy conectado, y era donde usted hacía alusión al reggaetón y al vallenato. ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que como comentaba Ernesto, tenemos que empezar a reinventarnos también los docentes, los investigadores, precisamente para atraer, para enamorar, para tocar temas que les toquen de lleno, que les toquen cercanos a los futuros investigadores, a los estudiantes. La música, como bien decías, es un tema que lo tienen muy cerca, ¿no? Porque lo escuchan todos los días, porque lo sienten, porque en algunos casos siguen, idolatran a esos cantantes, ¿no? Esa gente que se ha convertido en referente, y como es algo tan cercano, muchas veces no nos paramos, o no se paran, en este caso los estudiantes, a analizar qué hay detrás de esa letra que casi de forma automática cantas todos los días y que escuchas en la radio, ¿no? Y si hacemos ese ejercicio de análisis, como ha pasado, aunque muy brevemente, sí, en el día de hoy, empiezas a reflexionar sobre qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás diciendo y qué es lo que estás reproduciendo con esa canción y con esa actitud. Estos que hemos visto hoy eran dos ejemplos de canciones que muy probablemente los jóvenes han escuchado hoy, escucharán mañana, y que también muy probablemente no se habían replanteado qué es lo que hay detrás, el sustrato que hay detrás de esas letras, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos, como te decía, que tenemos, el acercar, el hacerlo útil y cercano sus investigaciones, sus reflexiones en su día a día. Bueno, doctor, igual que el doctor Ernesto, son españoles y es una mirada, digamos, extranjera, a pesar de que han vivido mucho tiempo acá en la ciudad de Medellín. ¿Cómo siente usted el feminismo, el machismo, que son temas, líneas también de su ponencia en Colombia? Bueno, por desgracia el machismo y también la violencia de género no es patrimonio de Colombia, ¿no? También en España anualmente cerca de 100 mujeres son asesinadas por razones de género, y es una realidad que tenemos ahí, ¿no? Es verdad que en Colombia tenemos un reto muy importante, ¿no? Que es el de comenzar a hablar de género. En España, afortunadamente, desde el año 2004, también desde lo legal, desde la ley, se empezó a trabajar en este tema, ¿no? Con mucha polémica, con mucha gente, con muchas críticas alrededor, pero ya nadie pone en duda eso que en 2004, hace ya, ¿cuánto? 13 años que se aprobó, ¿no? Que ha tenido utilidad, que ha servido para luchar, para visibilizar la violencia machista, y en Colombia es verdad que se están dando pasos importantes, no lo podemos negar. En el ámbito legislativo se ha reconocido ya la figura del feminicidio en Colombia, pero es verdad que tenemos mucho que hacer desde el tema de la educación, ¿no? Del tema de la cultura, de los lenguajes morales, de educar a los jóvenes en una nueva cultura, con nuevos valores basados en la equidad y sobre todo no solo en la violencia de género, que muchas veces lo miramos solo como violencia del hombre a la mujer, también el respeto al diferente, ¿no? Hablamos ahí de ese heteropatriarcado que cada año en Colombia hace que entre 40 y 50 personas sean asesinadas por sus preferencias sexuales, ¿no? Tenemos un problema y hay que abordarlo, yo creo, desde la educación. Y digamos que Colombia ha sido digamos que un país machista desde tiempos memorables. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bien, y finalmente al doctor Alejandro, ¿qué podemos concluir, qué podemos recoger de toda esta ponencia donde combinábamos los tres doctores de la Facultad de Comunicación? ¿Qué podemos concluir y cuál es la invitación para los jóvenes que nos estamos formando en las facultades de comunicación del país? Pues que investigar es como estudiar, pero que te paguen generalmente, y es lo deseable, que es muy divertido, aunque muy sacrificado, sí, y que no hay que dejar de soñar. Y soñar es cambiar un poco el país, y una de las maneras de cambiarlo es investigando, lógicamente. Ahí está la invitación entonces, eran los doctores del Comité Doctoral de la Facultad de Comunicación Universidad de Medellín. La invitación final, no dejar de soñar. Muchísimas gracias, doctores, por estar con nosotros. Sigan ustedes interactuando, numeral ideas que transforman. Este es el 7º Congreso Internacional de Comunicación, Universidad de Medellín.